Bueno, hoy tenemos una conferencia de cierre sobre el tema de apologética, pero hay algo que quería recordarles, sé que muchos de ustedes lo saben, y es que cuando hemos venido tocando el tema de la apologética cristiana, decíamos que la finalidad de la apologética cristiana no es el ganar la discusión. El ganar la discusión, yo creo que ya el Señor ganó todas las discusiones hace rato. Es cierto que tenemos un gran reto como creyentes, como hijos de Dios, los que somos ministros, tenemos un reto muy fuerte en lo que se refiere a presentar de forma clara la verdad y que la sociedad cada vez desafía más más al Señor. Es una sociedad que continuamente nos reta, nos presenta nuevos desafíos a la fe. Pero son esos desafíos que yo diría que se levantan para tratar de pelear contra el Evangelio, contra la persona de Dios, sin que exista la más remota posibilidad de que Dios sea derrotado. Pero el hombre en su soberbia y el enemigo de nuestras almas en su soberbia continuamente va a retar o va a desafiar la verdad de Dios. Y es por eso que que en nuestro corazón se va a generar ansiedad como cristianos verdaderos que deseamos que Dios sea glorificado. Cuando el Señor nos mandó a proclamar el Evangelio, creo que hay un componente apologético muy serio. Mateo 28, 19 al 20, el texto que conocemos como la Gran Comisión, creo que no hay un solo cristiano que no lo sepa de memoria. Dice, voy a leerlo en versión Reina Valera, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Dónde está el componente apologético allí? ¿Dónde? No, ese no es el componente enseñándoles. En cómo desde la enseñanza hay una perspectiva apologética en medio de la enseñanza bíblica. Supongamos que yo simplemente estoy enseñando el libro de Hebreos. ¿En dónde está el componente apologético allí? En la enseñanza en sí. Sí, pero todos esos temas, cuando se enseñan bien, estás dotando de herramientas apologéticas al pueblo para que puedan presentar defensa con mansedumbre de la fe. Entonces, en medio de la enseñanza siempre habrá un elemento apologético, como hay un elemento apologético en un sermón. Entonces Dios nos ha llamado a eso. Por eso, la última parte de la apologética, ¿en qué termina? En la presentación del Evangelio. No podemos simplemente defender la fe y pensar que, bueno, gané la discusión y todo terminó. No, tenemos que quedar inquietos, saber, entender que si realizamos una correcta defensa del Evangelio, eso debe tener un final en que la persona que nos escucha sea confrontada. Eso es muy importante, porque demuestra que nuestro deseo de hacer una apologética correcta no es arrogante, ni prepotente, ni personal, sino que nuestro deseo verdadero es el glorificar a Dios. Eso es lo que debemos tener siempre en mente. Entonces, lo digo porque alguna vez, y comparto esto con ustedes, esta experiencia creo que puede servir para ilustrar. Estaba reunido con algunos pastores y ellos me decían, tenemos la obligación de evangelizar. Y yo le decía, sí.
Pero de pronto yo le decía, ¿en qué consiste el evangelismo? Le preguntaba, dos pastores mucho más jóvenes. Y uno de ellos, no, hay que salir y predicar a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo vas a predicar a Cristo? Cuéntame. Total, en medio de toda la conversación, digamos que ellos terminaron hablando de que las personas tenían que recibir a Cristo. Decisionismo. Y de pronto empezaba a evaluar, yo decía, ¿cuán lejano está esta idea de la realidad que dice la Biblia sobre presentar a Cristo? Y les hacía ver en ese momento, ahí sentado con ellos, les decía, mira, el evangelismo, si bien es una obligación de todo creyente, estoy seguro que es lo más complejo que nosotros vamos a hacer dentro de la fe cristiana. Es lo más difícil que podemos hacer, el evangelismo. Y el evangelismo es complicadísimo por todo lo que implica. Porque para nosotros evangelizar tenemos que conocer la obra de Cristo, ¿verdad? Tenemos que conocer la obra de Cristo. Pero para conocer la obra de Cristo tenemos que saber quién es Cristo. Y para saber quién es Cristo tenemos que conocer a Cristo como Dios y como hombre. Por lo tanto tenemos que conocer la Trinidad. Si conocemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos que conocer todos los oficios de Cristo. Si conocemos todos los oficios de Cristo y luego la asociamos naturalmente con la obra salvadora, tenemos que conocer la aplicación de la obra de Cristo en el corazón. Es decir, tenemos que saber la teología del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero para conocer la obra del Espíritu Santo y la obra de Cristo y los oficios de Cristo necesitamos conocer lo básico de la Escritura, es decir, bibliología básica. ¿Y será que también tenemos que conocer escatología? Claro. Entonces, evangelismo no es tan sencillo como las personas dicen, no, ves y entrega un tratado. Eso es bueno hacerlo. El que lo sabe o el que no, el que conoce poco, el que conoce mucho, todos tenemos que presentar el evangelio. Pero qué bien si hiciéramos una mejor presentación del evangelio. Todo el consejo de Dios. Ahora que mencionas eso, Alejandro, que hablas desde Génesis hasta Apocalipsis, me llama la atención dos testimonios en la Escritura. El testimonio de Esteban, dado frente a sus verdugos. Dice que comenzó desde el Antiguo Testamento, pasó por todo y presentó a Cristo. Y el testimonio de Cristo, cuando se presenta a sí mismo desde la Escritura. Nos damos cuenta cuánta necesidad tenemos de hacer una presentación del Evangelio. Miren, seguramente vamos a incurrir o vamos a hablar en temas que son importantes tocarlos dentro de la apologética, la filosofía y demás, y que necesitamos conocer. Pero lo básico aquí es conocer el Evangelio. Conocer el Evangelio. La ordenanza del Señor trasciende lo simple, pues enmarca una promesa de victoria para los que emprendemos esta tarea, y la razón es que Dios ha prometido que su presencia gloriosa irá con los evangelizadores y de esta manera se asegura el resultado definitivo de la salvación, aunque este resultado no sea visible o positivo en términos humanos, pues solo muchos de entre la totalidad de quienes escuchan la palabra serán salvos. Francis Schaeffer, en Huyendo de la Razón, dice, lo mismo vale para la iglesia cristiana. Su responsabilidad no consiste solamente en sostener los principios básicos bíblicos de la fe cristiana, sino también comunicar estas verdades inalterables a la generación en medio de la cual vive y realiza su ministerio. Es decir, tenemos un compromiso muy serio con todas las personas que escuchan el Evangelio, aunque, y escúchelo bien, esa es su responsabilidad y la mía, aunque la otra persona sea recalcitrante con su posición no cristiana. A veces creemos, ustedes se acuerdan aquel pasaje en donde
el Señor le dice a Ezequiel, ve y predica la palabra, si se arrepintieren, qué bueno, pero si no, sabrán que hubo profeta entre vosotros. Parece que la mayoría de los cristianos como que nos conformamos con esa segunda parte. Señor, ellos sabrán que hubo profeta entre ellos. Ya su sangre no es sobre mí. Son almas que se están perdiendo. Creo que deberíamos enfocarnos más en la primera parte, si se arrepintieran. Y todo nuestro esfuerzo evangelístico, apologético, debería estar encaminado a eso, a que se arrepientan. Cuando estamos hablando con alguien que está cerrado al evangelio, creo que debemos estar orando y decir, Señor, ¿cómo le presento el evangelio? O si vamos hablando con alguien que está enredado en su mente, en su alma, necesitamos decir, Señor, ¿cómo presento el evangelio de una mejor manera? Pero fíjense que aunque el mundo se vuelve cada vez más difícil y las posiciones que encontramos son tan difíciles, creo que podemos citar algunas cuantas. Yo estas las cité hace algún tiempo en una escuela dominical en la iglesia. Y creo que la primera de ellas a las que nos estamos enfrentando, y es una lucha encarnizada, es con el relativismo moral y espiritual que vive el tiempo presente. Y la ideología relativista es básicamente tratar de mostrar la verdad como algo imposible de conocer, en donde como una clase, esto es una clase de pensamiento que considera que como todo el mundo pasa, todo el mundo cambia, entonces es imposible llegar a conocer algo. Y esta clase de ideología, si es que podemos llamarla así, ha sido presentada desde la Grecia antigua por hombres como Heráclito de Éfeso, Protágoras. ¿Se acuerdan que Protágoras fue el que dijo que el hombre era la medida de todas las cosas? ¿Qué pasa cuando uno expresa esa idea de que el hombre es la medida de todas las cosas? Claro, es totalmente, se vuelve un pensamiento subjetivo. Si el hombre es la medida de todas las cosas, entonces cada hombre tiene una verdad válida. No existen los absolutos, ni siquiera los absolutos morales. En la antigüedad decían, sobre todo cuando el liberalismo teológico empezó a golpear las universidades cristianas, decían, no, el bien es lo que el pueblo por consenso acuerda que es bien. Mientras se basaron en los ideales de la fe cristiana no hubo problema. No, porque la fe verdadera estaba detrás de todo, digámosle así, y matar era malo para todos, y la violación de los mandamientos era malo para todos. No había ningún problema con eso. Pero ¿qué pasa cuando la sociedad, debido a ese mismo relativismo moral, empieza a derrumbarse? Cuando, pongamos un ejemplo, el aborto para todo el mundo era malo porque era asesinato. Y la vida empezaba en la concepción propiamente dicha. Entonces no había ningún problema porque todo el mundo decía, el cristiano decía es pecado y el no cristiano decía eso está mal porque matar es malo. Pero cuando entramos en nuestra sociedad actual, en todo el relativismo moral, sobre todo apoyado por el marxismo cultural y por todo lo políticamente correcto, y empiezan a cambiar las definiciones de las cosas, diciendo, no, el feto no es un ser humano, es parte del cuerpo de la mujer, y se va mucho más allá. Entonces allí es donde empiezan a derrumbarse el famoso bien por consenso. Y el bien por consenso, como es por consenso, ya todos se ponen de acuerdo en que matar a un niño en gestación no es pecado. Y la sociedad dice, no hay ningún problema.
¿Qué tenemos que hacer allí? Pues la presentación de la fe, de la verdad, del Evangelio. Es el único punto fijo que tenemos. Cristo, el Hijo de Dios, es el único Salvador del mundo. Pero aquí debemos tener cuidado con algo. Y permítanme, del Evangelio. Javi, yo no sé si tú me puedes seguir hasta el tablero. Después editas la letra para que salga bonita. Miren, tanto el relativismo como el pluralismo del cual vamos a hablar y cualquier otra ideología son ideologías o filosofías. Cuando nosotros estamos presentando la verdad de Dios, no podemos incurrir en el error de presentar a Dios como una ideología. Cuidado con eso, y eso es lo que muchas veces hacemos. Presentamos el cristianismo como superior a esto, y es verdad, es superior, pero nosotros no presentamos una idea, sino a una persona. Esa es la gran diferencia. Nosotros no presentamos una idea. Nosotros no nos vamos a sentar a decir, mira, es que mi fe es superior por esto y esto y esto. Y ya me imagino nosotros como reformados. Es superior porque el mundo a partir del siglo XVI empezó a cambiar todo. Los reformadores se alejaron ideológicamente, políticamente, de todo, construyeron el mundo para la gloria de Dios porque estaban centrados en Dios e influyeron la política, la fe, influyeron la ciencia, todo y todo mejoró para la gloria de Dios. Está presentando un sistema. Todo lo que acabo de decir es verdad. Todo lo que acabo de decir es cierto. Pero en este caso, donde se está discutiendo es sobre el tema del evangelio en medio de un mundo posmoderno y necesitamos presentar defensa, hay que presentar es a Cristo como Señor, porque si no vamos a naufragar. Y la primera, y todo este tema del relativismo es un tema que muchos hermanos evangélicos hoy no han podido manejar. Porque incluso sucumben ante el reto de los relativistas morales que les dicen, pero despójate de la Biblia y discutamos. ¿Cómo te vas a despojar de la máxima verdad que existe en el universo? Es como para decirle a ellos, ¿por qué tú no te despojas de tus pocos cerebros que tienes? Pero no vamos a decir eso, no vamos a herir a nadie. Solo pensamos así a veces. Pero el asunto es muy delicado, es un asunto muy serio. El ejemplo de Pablo en Atenas creo que es un excelente ejemplo en Hechos capítulo 17, ¿verdad? Pablo llega al Partenón, le hierve la sangre por la cantidad de idolatría que había. ¿Y ustedes se acuerdan a dónde lo llevó Pablo? Había el letrero aquel, voy a citarlo en otra versión, a Dios el desconocido, decía la oración que estaba ahí, la frase que estaba allí. A Dios el desconocido. ¿Qué hace Pablo? Este es mi punto de contacto. Este es mi punto de contacto. De este es el que yo vengo a hablarles. El intelectual más brillante de todo el mundo, conocido hasta ese momento, estaba usando para defender el evangelio a Cristo.
Eso es un modelo que no podemos olvidar. Alguno dirá, pero eso es apologética demasiado presuposicionista. Ya está rayando casi en la apologética de Bantil, de Cornelius y de Henry Bantil, o en la apologética reformada en su máxima expresión. Yo soy presuposicionista, aunque me gusta la apologética integral, lo que habíamos hablado en clase, y creo que hay buenos apologetas evidencialistas, como el caso en este tiempo de William Lane Craig y de Ravi Zacharias, de Josh McDowell, son excelentes apologetas. Pero creo que y hay que leerlos. El mismo R.C. Sproul lo recomienda leer a estos hombres. Pero mis amados hermanos, nosotros, la última parte de la apologética nuestra apologética tiene que ser apologética presuposicionista. Es decir, para la presuposición básica de nuestra alma es que la Biblia es la palabra de Dios y que creer en Dios es un asunto de fe. Y que la fe es un don que viene de Dios. Porque eso rompe la ideología del relativista. El ideario lo pone en aprietos. Dice, no, lo que pasa es que tú te estás defendiendo con cosas que no son. Es más, el relativismo en cualquiera de sus formas no resiste el más mínimo escrutinio. Alguna vez leía, y yo creo que se lo he dicho varias veces, que un profesor, un filósofo escribió, la verdad es relativa. Y un estudiante le preguntó, ¿eso que dice ahí es verdad? No tenía salida. Si decía que sí, entonces estaba diciendo que la verdad no es relativa. Y si decía que no, no tenía sentido su clase. Entonces, ese es el punto. ¿A qué conduce el relativismo moral? Al absurdo. No hay razón alguna para discutir las ideas ni para defender las perspectivas que se asuman porque cada quien tiene un poco de la verdad o nadie tiene la verdad. Yo también le comentaba el caso de Crátilo, que se decepcionó tanto que dijo que no hablaba más. Dijo, no hablo más porque si la verdad no existe, ¿qué sentido tendría que yo hablar? Pues bien, pero ese es solo uno de los retos que enfrentamos. También enfrentamos el pluralismo, ¿verdad? Y esto es un concepto en donde se cree que pueden convivir cosas muy distintas entre sí, o en filosofía es la convivencia pacífica de muchas ideas que pueden ser contrarias en su formulación. Pueden ser totalmente contrarias, pero pueden vivir juntas. Ese es más o menos el pluralismo, como la política de hoy en día. La política hoy en día no tiene absolutos políticos. Hoy en día tú ves en un mismo partido un liberal, un conservador, uno de extrema izquierda, uno de extrema derecha. Entonces por conveniencia se juntan. El pluralismo religioso es algo parecido. Se pueden juntar por conveniencia. Y el pluralismo lo vemos desde la época del Señor. Cuando herodianos, fariseos y saduceos se dan cuenta de que el Señor Jesucristo empieza a predicar la verdad y empieza a irse la gente tras de él, dice que se unieron. Los saduceos no creían en la resurrección, ni en espíritu, ni en la vida eterna. Los fariseos sí, de alguna manera se aborrecían, pero se unen. Y los herodianos, que eran partidarios de esta familia idúmea, que eran reyes, falsos reyes impuestos por Roma de alguna manera, se unen contra el Señor. Y digamos que el pluralismo religioso es eso, se unen aunque no tengan muchas afinidades. Y les puedo poner un ejemplo, seguramente algunos se pueden molestar, pero es una realidad. Digamos que el arminianismo, el siglo pasado,
se unió con los postulados positivistas o con la confesión positiva. Y debo aclarar, no todo el pentecostalismo se unió con ellos, pero una gran parte, no todo el arminianismo se unió con ellos. Pero fíjense cómo llegan los arminianos, que la mayoría eran metodistas en su formulación religiosa, en su denominación, y empiezan a beber de las fuentes pentecostales, y luego se le unen, unen a eso una gran parte de teología liberal. Son ideas que nada tienen que ver. ¿Qué tiene que ver un liberal con un arminiano? Nada. Pero todas esas ideas se empezaron a unir y hoy en día tenemos iglesias que tienen una colcha de retazos en su teología. Es más, hay una teología que no voy a decir el nombre porque creo que tiene buenos artículos, pero creo que está muy mal diseñada en su sistematización. Es una teología pentecostal. Entonces, tú dices, pero ¿cómo es posible que no se den cuenta que no hay coherencia en el paso de un tema a otro? Pero eso pasa dentro del pluralismo. Y ese pluralismo nos toca enfrentarlo desde el Evangelio, presentando a Cristo. El pluralismo, no solo de la iglesia, sino el pluralismo en la sociedad. Se predica la tolerancia y demás, pero el mundo tolera todo, menos el cristianismo, menos a Cristo. Ahora, nosotros tampoco pretendemos, escúchenme, nosotros no pretendemos aceptar a todos. No, nosotros vamos a predicar el evangelio. No vamos a matar a nadie, eso sí, pero vamos a predicar el evangelio y vamos a decir, no tiene razón. No es que tú puedes tener razón, no tienes razón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no tienes razón. Y por eso somos severos y nos van a tratar de intolerantes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. El siguiente tema a tratar es la secularización. ¿Alguien recuerda qué es la secularización? El siguiente reto al que nos enfrentamos. En palabras sencillas, se trata de la forma como la sociedad se aleja cada vez más de Dios, abrazando conceptos materialistas, naturalistas, nihilistas y de cualquier otra clase, aunque esto signifique dejar de lado el aspecto religioso o espiritualista de sus propias vidas. La sociedad cada vez se aleja más de Dios. Lo vimos en la sociedad norteamericana cuando sacaron la escritura de las universidades y demás. Ya te doy la palabra, Efra. Pero hay un punto que me llama mucho la atención en nuestro país. A pesar de la secularización social, hay un despertar extraño, y gloria a Dios por eso, de la fe. Seguramente no vamos a compartir todos los elementos de la fe, pero a mí me ha sorprendido lo que ha pasado en Colombia con los movimientos de iglesias protestantes. Entonces, uno dice, bueno, la sociedad se está secularizando, pero ¿dónde está el problema? Creo que el problema principal es que la iglesia también se está secularizando. Efraín. Pastor, bueno, yo creo que la pregunta va más al principio. Yo recuerdo una vez, cuando empecé a hacer un poquito de apologética, leí un argumento en contra que decía que Dios no necesita defensa. ¿Cómo responde uno a un argumento como ese? Dios no necesita defensa, pero la iglesia necesita defenderse. Eso es una realidad a la que nos enfrentamos. Y Dios nos ha dado herramientas para hacerlo y nos ha dado mandato para hacerlo. Presentar defensa de vuestra fe a todo aquel que demande razón de la misma. Estoy parafraseando el versículo. Es decir, ¿y cómo lo vas a presentar? Con mansedumbre. Entonces, si Dios nos da la ordenanza, nos da el mandato, nosotros tenemos que hacerlo. Presentar defensa de vuestra fe. Y porque la apologética tiene como finalidad, ¿cuál? El evangelismo. Ese es el punto.
Entonces decía que el problema principal al cual nos enfrentamos es el tema de la secularización, no solo de la sociedad como tal, sino de la iglesia. ¿Dónde vemos esa secularización de la iglesia? En casi todo, ¿verdad? En un servicio más hecho para agradar al hombre que agradar a Dios, en un servicio que está diseñado para para que la gente se sienta agradada, en una música que está diseñada para que la gente se agrade. Todo esto es sin duda una muestra de una iglesia secularizada. Por ejemplo, las obras de teatro dentro de las iglesias, las sociedades de jóvenes. Todo esto produce una profunda tristeza porque el pueblo del Señor cada vez se pierde más en este tipo de prácticas, se aleja más de lo que la palabra de Dios enseña, de lo que la palabra de Dios dice. Ahora bien, recuerdo en un escrito del doctor Martin Lloyd-Jones que él dice, y me causaba gracia, pero es verdad, él dice que la iglesia está incluyendo teatro, danza, música no cristiana dentro de sus cultos. Y dice Martin Lloyd-Jones, si yo quisiera ver todo eso, el último lugar donde iría sería la iglesia, porque el mundo lo hace y lo hace mejor. Yo que me voy a ver una obra, perdón con lo que voy a decir, que me voy a ver una obra de teatro mediocre en una iglesia con actores aficionados mediocres y que presentan de forma errada toda una idea que el Señor no les ha mandado a hacer eso. No, lo estamos haciendo para predicar a Cristo. A Cristo lo predicamos con la Biblia abierta. Eso es lo que hacemos. No tenemos un concierto para evangelizar. Si quieres evangelizar, abre la palabra y predica a Cristo. Queremos atraer a los jóvenes. Atráelos mediante la predicación. ¿Quiénes llegarán? Los que Dios ha decidido llamar por el poder de su Espíritu Santo. Entonces somos tan espirituales que no necesitamos al Espíritu Santo, sino la emoción que se produce. No podemos caer en la trampa de la secularización, porque es un peligro para nuestras vidas. Creo que el otro punto que necesitamos tomar o tratar es el de la falsa espiritualidad. Y la falsa espiritualidad es un tremendo reto para nosotros como evangélicos hoy en día, porque todo el mundo se cree espiritual. Todo el mundo. Y no solamente estoy hablando de la nueva era, del yoga y todos estos movimientos que hay en el tiempo, en esta posmodernidad. El paganismo está en todas partes. Recientemente alguien hablaba de estos motivadores que llevan a las empresas. Y estos motivadores empiezan a lavar el cerebro para hacer creer que tu empresa es lo mejor del mundo y que tú tienes que estar supremamente agradecido con la empresa porque salir de allí es lo peor de lo peor para ti y que, mejor dicho, tú deberías pagar por trabajar ahí. Y eso es lo que hacen estos motivadores. Lo malo es que esa falsa espiritualidad se ha apoderado de nuestra sociedad, ¿verdad? En todo. Hay una frase gastada y terrible, pero que es una frase de combate de la espiritualidad posmoderna. Yo creo en Dios a mi manera. ¿Qué nos toca presentar ahí? A Cristo el Señor. Pues sabes que Cristo es Rey y que tú no puedes creer en Él a tu manera, sino que tienes que creer a la manera de Cristo. Y el Cristo en el que debes creer es el que te dice que para seguirlo tienes que negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirle. Evangelio básico. Evangelio básico. Y creo que incluso cuando no sobran los creyentes que dicen también eso, yo creo en Dios a mi manera.
Tú tienes tu forma de entender la escritura, yo tengo la mía así. Nadab y Abiú también tenían la suya y fueron consumidos por el fuego. Otro reto que tenemos es la tolerancia aparente entre teologías. Tolerancia aparente entre ideologías, mejor. Y quiero cerrar esta parte con eso. Yo decía que el mundo posmoderno se tolera todo, menos al cristianismo. Los proabortos, bienvenidos los proabortos. Los pro-gay, bienvenidos los pro-gay. Los pro-vida cristianos, no, ustedes son unos intolerantes. Alguien colgaba algo hace poco en donde decía, quieren matarnos a los que defendemos a los niños no nacidos, quieren matarnos a nosotros y quieren premiar a los que matan a los niños no nacidos. Es una tremenda contradicción, pero es la realidad a la que nos enfrentamos. Se aplaude el ateísmo, se toman como muy intelectuales a los ateos, sobre todo en una parte de Europa y de los Estados Unidos, se aplauden a los ateos, se les dan amplias columnas. Hace poco Robert Dawkins, creo que se llama, que es apellido Dawkins, es uno de los ateos más reconocidos en el mundo, decía que los cristianos éramos unos ignorantes, que deberíamos ser atacados. Y toda forma, decía él, toda forma de religión tiene que ser barrida y destruida. Y el video donde él dice eso lo estaba viendo Ravi Zacarías. Y Ravi Zacarías dice, bueno, si él cree eso, yo lo invito a que proclame eso que él cree, pero en la mitad de Irak. En la mitad de Irán, perdón. Que vaya y lo diga, o en Arabia Saudita. Los únicos países que le dan la oportunidad de presentar sus ideas, por muy extrañas, contrarias a la fe, destructivas de la sociedad, malignas y diabólicas, es el cristianismo. El intolerante cristianismo le da la oportunidad de expresarse con toda libertad. Mientras que el bien nombrado Islam lo que haría sería que lo matan. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí que te veo con? Ok. ¿Qué acciones evangelísticas específicas necesitamos? ¿Qué debemos hacer? Lo primero que necesitamos hacer es mejorar la calidad de la enseñanza bíblica en nuestras iglesias. El púlpito, si tenemos un púlpito fuerte, todo lo demás será fuerte. Eso es importante. Si tenemos un púlpito fuerte, nuestras maestras y maestros de escuela dominical van a ser fuertes, se van a acordar de muchas cosas. Nuestra apologética frente al mundo va a ser muy fuerte. Nuestros líderes van a ser fuertes, preparados para toda buena obra. Nosotros no podemos dejar la interpretación bíblica en manos de inexpertos en el manejo de la escritura. Tenemos que formarlos y formarnos, porque llevemos los años que llevemos, nosotros siempre estamos en pro del aprendizaje de la palabra de Dios, continuamente. Entonces, es necesario una mejor calidad en la enseñanza bíblica. ¿Usted sabe cuál es uno de los principales peligros del pastorado? Creer que no necesita seguir estudiando. No, ya, yo tengo mucha experiencia, ya soy un hombre de 70 años, siempre estamos aprendiendo. Necesitamos comprender. Y necesitamos, y esto puede sonar duro, pero es una realidad. Sí, hombres espirituales, hombres llamados por Dios, pero el hombre espiritual llamado por Dios que no se esté preparando, no lo use. No lo use. Porque esto es muy serio.
Yo recuerdo hace años un par de pastores, uno más mayor que otro. El uno le dice al otro, mira, mañana era sábado y le dice al otro, mañana no voy a poder predicar, no he preparado nada. Lo que se me ocurre es bajar algo de internet y presentárselo a la congregación. El otro cuenta que sintió ganas de ahorcarlo, pero pues, por el dominio propio se controló y dijo, ok. Apenas llegó a casa se puso a escribir, el más veterano, se puso a escribir el sermón del día siguiente, a estudiar. Estuvo casi hasta las 2 de la mañana trabajando, naturalmente, no muy poco tiempo para un sermón, se levantó a las 4 de la mañana y siguió trabajando hasta el servicio que empezaba a las 9. Al día siguiente aparece el otro pastor bien arregladito, el mayor se estaba durmiendo y llegó con sus hojas. Vengo a predicar, tú no predicas hoy. ¿Por qué? Porque toda la gente que tienes enfrente merece respeto. Porque son creyentes y no le vas a dar un refrito. Porque las cosas de Dios son sagradas. Eso no se le olvidó nunca al menor. Y eso es parte de la enseñanza bíblica, de la responsabilidad con el púlpito. Cuando alguien se para y hace las cosas mal porque salieron mal, gloria a Dios. Pero si se preparó. Porque si no, después de una amonestación, no puedes seguir. Porque no te estás preparando, no estás haciendo las cosas bien. Hay que mejorar la calidad de la enseñanza bíblica. Y esa calidad también se mejora ¿cómo? Teniendo una verdadera vida espiritual, una vida devocional de oración, de lectura, de una disciplina correcta, completa en todo esto. ¿Qué estuviste viendo toda la semana? No, la novela, el reality tal, por favor. ¿No viste ninguna enseñanza de más nadie? No. ¿Leíste algo? No. Y entonces, ¿a qué jugamos? El mundo se prepara, talleres, seminarios, diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados. ¿Doctorado en qué? Basura relativa, pero allá están metidos 100 personas estudiando basura relativa. Pero usted abre un curso de apologética cristiana y llegan 20 personas. Y a la mitad del curso se ha retirado la mitad. Uy, no, es que eso es muy difícil, yo no me aprendo esos nombres. Historia del cristianismo, 4. Griego, 3. Hebreo, 1. Segundo, ¿qué debemos hacer? Desafiar a los líderes. Tenemos la necesidad de desafiar al liderazgo. Que sea un liderazgo comprometido. Que deje de ser un liderazgo deficiente, incapaz y conformista. Que se duermen en las congregaciones que tienen un ideario personal de paz. No, hay que despertar esto. Hay un texto que me gusta mucho, primer libro de Samuel 3, del 7 al 10, y luego 17, 7. Perdón, y luego versículo, 17, 7. Voy a leerlo para ustedes. Dice,
Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces dijo Samuel: habla, porque tu siervo oye. Salto al 17. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. 4 consideraciones sobre ese texto. 4 consideraciones básicas sobre este texto, y quiero ser muy breve. Dice, primero, el liderazgo de Israel no conocía a Dios. Dios no se había revelado a ellos. Segundo, el liderazgo no temía a Dios. Ve y acuéstate. Dios está hablando y él le dice a Samuel: ve y acuéstate. Tercero, el liderazgo necesitaba el llamado de Dios. Samuel, Samuel. Y cuarto, el liderazgo estaba totalmente desorientado con respecto a Dios. Así te haga Dios y aún te añada. Comparémoslo con el liderazgo de hoy. Samuel 3, 7 al 10 y luego 17, dentro del capítulo 3. Entonces, comparémoslo con el liderazgo de hoy. Pregunto, ¿el liderazgo de la iglesia conoce a Dios? Muy poco. El liderazgo de la iglesia no conoce a Dios. Es un liderazgo que poco a poco se ha ido apartando de Dios y está pendiente de todo menos de Dios. Está pendiente de las cosas materiales, de recibir lo que ellos mismos han denominado bendición, que no son sino más y más y más cosas materiales, emoción, pero no se han dedicado a conocer a Dios. El liderazgo no teme a Dios. No hay temor en hacer un servicio que no agrade a Dios. La única pregunta es: ¿cómo te sentiste? No, me sentí muy bien. Sí, qué triste, porque Dios se sintió muy mal contigo, porque estás profanando su santo nombre. El liderazgo necesita hoy el llamado de Dios más que nunca. Y cuarto, el liderazgo está totalmente desorientado con respecto a Dios, por supuesto. Mire lo que decía Elí: así te haga Dios y aún te añada. No sabía lo que estaba diciendo. El liderazgo de hoy dice algo peor: nadie me juzgue, yo solo le doy cuentas a Dios. ¿Y no temes por eso? Qué tristeza. También debemos protestar contra la falsa tolerancia. Y esto es una necesidad que como cristianos tenemos hoy en día. Necesitamos protestar contra la falsa tolerancia. Y es sorprendente que hoy muchos pastores tengan tanto miedo de hablar la verdad. Me decían que había un pastor en un pueblo de aquí, de la costa, que conoce todas las doctrinas de la gracia, conoce las solas de la reforma, conoce la eclesiología reformada, dicen que la cree y no se atreve a predicarla. Y cuando le preguntan por qué, la respuesta: ¿y tú qué quieres? ¿Que se vaya a la iglesia? No, se ha convertido en una persona que tolera todo. Tolera todo y él mismo tiene miedo de predicar la verdad. Es un problema muy serio. Miren, bajo el manto de la tolerancia se han cometido
los peores crímenes contra la iglesia, los peores sacrilegios. Desde los años 60 se aceptó sin cuestionar el ministerio femenino en labores que son exclusivas desde la escritura de las mujeres, de los hombres, perdón. Y eso no se cuestionó. Se permitió la entrada del feminismo en la iglesia. Se toleró el desorden bajo el pretexto de que el servicio estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Eso es misticismo e influencia oriental. No se cuestionó jamás el sermón psicológico basado en las enseñanzas de Freud sobre la autoestima. No se tuvo en cuenta la doctrina de la depravación total en la Escritura, sino que se empezó a mirar al hombre como un ser merecedor de todas las cosas y no un ser caído que requería a gritos la salvación, la redención de su alma debido a la gracia, al poder de Dios obrando en su vida. Todo eso se toleró. El Señor mismo en Lucas capítulo 18, versículos 26 y 27 dice: y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Escuche esta declaración que rompe la falsa tolerancia, el status quo. Aquí podemos encontrar primero que el religioso impío no es capaz de aceptar que no puede salvarse por él mismo. Y lo vemos en todos los actos eclesiásticos, en las grandes campañas evangelísticas. Lo vemos. ¿A qué acuden? Al decisionismo. Acepta al Señor en tu corazón. ¡Ey, no! No, mis amados hermanos. No puedes. Nadie puede buscar a Dios a menos que Dios se revele a él. ¿Quién podrá ser salvo? Claro que pueden ser salvos aquellos que Dios salve por el poder de Cristo, por la gracia de Cristo. Segundo, debemos proclamar el evangelio sobre la base del poder de Dios para salvar. Esa es toda nuestra predicación, nuestra proclama es esa. Predicamos el poder de Dios para salvar. No le decimos al hombre, si tú crees, tú te salvas. No, le decimos, Dios te puede salvar. ¿Puedes creer? Hay una gran diferencia. Tercero, el evangelio, y esto que se nos quede, y es una frase que la conocemos. El evangelio siempre humillará el orgullo del hombre. Y eso va a romper la tolerancia. Cuando nos dicen, ay, ¿yo por qué no me puedo salvar? Porque eres una criatura caída, depravada, miserable. Claro, vamos a encontrar palabras para decírselo, ¿verdad? De pronto se lo vamos a decir más bonito, tal vez cantándole, eres una criatura depravada y miserable. Pero de todos modos se lo vamos a decir. Y tú, yo también, pero Cristo me salvó. Y el evangelio va a humillar completamente a las personas. Pero es necesario el evangelio, porque si no decimos la verdad no hay salvación. Cristo salva a través de la proclamación de su palabra. ¿Qué hacer con los que ya son creyentes y están en otras congregaciones? Bien, es un tema delicado, porque no se trata de ir a las demás iglesias a sacar a la gente. Miren, eso es peligroso. Y es un tema que es puntilloso. ¿Y qué debemos hacer allí en ese caso? Bueno, proclamar el evangelio y ojalá no solo crea uno, sino que crean varios y empiecen a predicar en ese lugar. Ojalá muchos de ellos le puedan predicar el evangelio a su pastor.
Parecería una broma, ¿verdad? Pero ojalá muchos puedan predicar el evangelio a los pastores. Ahora, siendo realistas con esto, ¿qué es lo más probable que pase allí? Que los voten. Es muy probable que eso pase. Que los echen por predicar a Cristo. Pero si Dios tiene misericordia, seguramente las congregaciones van a predicar a Cristo y muchos de verdad van a poder glorificar a Dios. Y para eso que tenemos también la seguridad que nos da el Señor en el texto que leímos de la Gran Comisión. Y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y no solo eso, sino que también podemos estar seguros de que Cristo ya logró la victoria, ¿verdad? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y Él también dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Tenemos la seguridad en las promesas de Cristo. Tenemos la victoria final sobre las fuerzas del mal que Cristo nos ha dado. Creemos que la iglesia está siendo edificada por Cristo. El evangelismo es efectivo por la acción del Espíritu de Cristo. Y la iglesia estará para siempre con Cristo. Podemos creer esto, podemos confiarlo. Y nosotros no perdemos la esperanza de alcanzar a los que van a ser salvos. Esa es nuestra seguridad. Predicaremos. ¿Cómo? Como Dios nos presente la oportunidad. Predicaremos. Con una apologética correcta, sí, fuerte, apasionada, pero llena de amor por las almas, llena del poder del Espíritu Santo, y todo esto para darle gloria al Señor. Preguntas o intervenciones hasta acá, que esta es la parte final de la conferencia. Alvarito. Creo que además de todo lo que usted pues ha traído a colación, hay un asunto que le hace daño a la iglesia, al ambiente cristiano, y es que a veces podría haber teóricamente una teología correcta, pero la vida de ese líder hace algo totalmente contrario y obviamente a sabiendas. Eso genera desánimo, prejuicio en la gente. Entonces solamente quería anotar eso porque uno observa en el trabajo que el cristiano es el que menos quiere trabajar. Permítanme la expresión, es el que más hace perrerías. ¿El que más? Que hace perrerías. Ajá. Permítanme esa expresión. Y están mandando un mensaje totalmente contrario a lo que con sus labios expresan. Okay. Inclusive de lo que se jactan. Y que cuando uno le oye en teoría da gusto escucharlo. Pero así se le está haciendo tal vez un mayor daño a todo eso. Sí, el tema acá no solo es que una teología correcta, sino que Lutero decía que la sana doctrina conduce a la sana práctica. O presentado en otras palabras, en términos técnicos, ortodoxia, que es la sana doctrina, ortopraxis, que es la sana práctica, y la ortopatía, que es los sanos sentimientos. Todo eso tiene que estar conjugado en la verdadera fe. Y por eso creo que he hecho tanta salvedad que cuando hablamos de teología, implica todo esto. No puede ser no debe ser de otra manera. Sí. ¿Alguien más? Pastor, ¿hay alguna manera nosotros tenemos que predicar el evangelio con amor, Ajá. pero ese amor
por muy tierno, por muy amoroso que sea, nunca va a lograr no ofender el corazón de la persona que escucha el mensaje. Sí. Y a veces, normalmente las personas escuchan, pero si es con amor el mensaje, no creo que una persona sea ofendida, pero el Evangelio es un mensaje que, a pesar que debemos darlo con amor, es un mensaje que siempre va a ofender. No va a haber una parte en la que el mensaje no ofenda, porque estamos hablando de un mensaje que es de santidad, de pureza, que es todo lo contrario a lo que nuestra mente y nuestro corazón es. Entonces, a veces ese equilibrio de decir las cosas con amor, no cayendo en que no lo quiero ofender, porque el Evangelio, por mucho amor que Siempre lo va a hagamos ofender. y que oremos diciendo al Señor, permíteme decir las cosas con amor, de una u otra manera, a veces algunos se van a herir y van a rechazarte. Entonces, ese equilibrio que debemos tener con esas dos cosas. Sí. El micrófono para Ernesto. Pastor, yo creo, no sé si estoy equivocado, yo creo que la apologética se da, ¿La qué? la apologética se da Sí. sola, inevitablemente. El evangelismo que nosotros hacemos relacional, personal, a nivel de discipulados en casas, no como lo hace el arminianismo en los parques en donde el tipo escucha y nadie contesta nada. El tipo habla, la gente escucha, no contestan, terminó y se van, de vez en cuando se toma un datico y la gente se va. Pero como lo hacemos nosotros en relacional, personal, va a ser absolutamente inevitable la apologética. Sí, porque es que todo el mundo va a llegar con su propia agenda a un discipulado. Todo el mundo llega con una agenda y digamos que a veces el culto como está estructurado hoy es precisamente eso, un culto, pero no es un servicio público de adoración en donde la iglesia participa también. Y cuando la iglesia se vuelve una sociedad de culto, es decir, que está estructurada solo para hacer cultos y cultos y cultos, no pasa nada con las vidas. El discipulado es una necesidad. Yo no sé si por lo menos ahora que ustedes han estado trabajando de forma confesional, creo que se han dado cuenta del tremendo impacto de un discipulado estructurado de esa manera. Y lo que tú dices, Ernesto, o sea, es tan importante el tema de poder tener ese espacio y absolver las dudas que los hermanos tienen. Y es por eso que el discipulado no es un asunto de producción en serie, en donde ya terminé con este hermano y entonces le di 15 o 10 clases de una cartilla que me inventé yo y quedó bonita. Entonces terminó eso y yo pongo a dar esa misma cartilla a otros grupos y hay una producción en serie de cristianos que no tienen nada de profundidad en sus almas. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar todo este tema del discipulado bíblico, paso a paso, creyendo que el Señor está obrando, enseñando la palabra, enseñando este discipulado, hombre, van a ser edificados. En medio de eso, en medio de una defensa del Evangelio. Y la persona va a poder preguntar, yo tengo esta inquietud, yo viví esto, yo pasé esto, yo vengo de este trasfondo, denme una respuesta bíblica. Mira, la Biblia dice, habrá unos que dirán amén, otros dirán no creo eso y me voy para otro lado a buscar una iglesia que yo considere que está bien. Eso va a ocurrir. Pero nuestra misión es esa, es ser fiel en el discipulado, enseñando la verdad. Ahora, ¿ustedes saben cuál es la razón fundamental para no hacer un discipulado bíblico extenso? Porque hay una ansiedad, una paranoia generalizada sobre el tema de graduar cristianos. Ya terminaste el ciclo, ya rápido, pásenlo para otro lado y están creciendo. Esa es la ilusión. Están creciendo, no. Pero enciérrate a trabajar un catecismo de Heidelberg, un catecismo menor, una confesión para los presbiterianos de Westminster, o una confesión de Países Bajos, o una confesión de fe de Bautista de Londres.
Empieza a trabajar con ese grupo y demórate 3, 4 años discipulando. A mí no me molesta ver las mismas caras. Están creciendo, discipulados. Pero son los espacios que abre la iglesia y defendemos la fe ahí. ¿Alguien más? Amén, vamos a orar.